Recording in progress. Pues bueno, continuando con nuestras sesiones, actualmente la ventilación mecánica sabemos que es parte integral de la terapia intensiva. El 60 al 80% de los pacientes de UCI pues requieren ventilación mecánica, muchos de ellos con SIRA severo. Y actualmente pues las definiciones han cambiado, se buscan nuevas definiciones más sencillas. Para esto tenemos al doctor Luis Sánchez Hurtado, un gran amigo también de nosotros. Él es jefe de la terapia intensiva del Hospital de Especialidades, Centro Nacional Siglo XXI, ¿sí? Del Seguro Social, el más grande junto con la raza. Y pues nos va a hablar si necesitamos una nueva definición en síndrome de distrés respiratorio agudo. Muchas gracias, doctor Sánchez. Gracias. Señalador, aquí está. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya les comentó el doctor Arellano, soy el jefe de servicio de la terapia intensiva del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Hospital de Especialidades, y también soy parte del equipo de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, el tema que les voy a hablar es un tema, pues, un poco teórico, pero muy relevante, porque es una condición muy grave y que tiene una alta mortalidad cuando no se diagnostica de forma adecuada y cuando no se implementan las estrategias terapéuticas de forma correcta. Y evidentemente, pues aquello que no se diagnostica o que no se conoce, pues no se puede manejar, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero presentarles dos frases o dos oraciones. Esta de Winston Churchill, que dice que mejorar es cambiar, así que para ser perfecto hay que cambiar a menudo, ¿no? Entonces, y también, como decía Albert Einstein, no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Por lo tanto, estamos obligados a un cambio, ¿no? El que no conoce esa historia está condenado a repetirla también, ¿no? Entonces, en el caso del síndrome de distrés respiratorio agudo, bueno, pues es un síndrome, una condición que se caracteriza por una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica secundaria a una inflamación pulmonar de origen no cardíaco. Un poco de datos para tener el contexto de qué es lo que vamos a hablar. Bueno, existen algunos datos que tienen una prevalencia del 10% en la terapia intensiva. Esto es previo al COVID, porque durante el COVID la prevalencia se fue casi al 50, 60%, o algunas unidades donde todos sus pacientes tenían esta condición. El SIRA, bueno, en este caso el SDRA, en el 23% de los pacientes que tienen ventilación mecánica en la UCI, lo llegan a presentar en algún grado. Se identifica de forma clínica, o el médico lo identifica solamente en el 51% de los casos cuando son leves y en el 79% de los casos cuando son severos. Esto quiere decir que la capacidad diagnóstica en aquellas condiciones o estados tempranos no es muy adecuada. La mortalidad hospitalaria en el caso del SDRA leve es del 34.9%, en el moderado del 40% y en los casos graves del 46% y en algunos centros hasta el 80%. 2/3 partes de los pacientes que tuvieron este diagnóstico y recibieron manejo ventilatorio fue adecuado cuando se les atendió. Y bueno, el último estudio epidemiológico que hizo fue el LungSafe. Es un estudio que se hizo en el 2006, donde inclusive este hospital, el Centro Médico La Raza y otros institutos nacionales de México aportamos pacientes. Fuimos unas de las 459 terapias intensivas. Y bueno, es el estudio epidemiológico más grande que ha aportado estos datos respecto a la prevalencia de SIRA. Sin embargo, con los cambios que ha habido en las definiciones, pues estos números van a cambiar. Y bueno, ¿cómo es que empezó esta condición o cómo es que se empezó a reconocer este síndrome? Bueno, pues parte de 1967 y a lo largo del tiempo ha sufrido una serie de cambios o evoluciones en el concepto debido, uno, al mejor conocimiento de la fisiopatología, a las mejoras terapéuticas y bueno, a agregarse instrumentos diagnósticos nuevos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Este es el primer trabajo, seguramente lo han visto en otras presentaciones, es el trabajo publicado por Ashbaum, donde él describe este síndrome con 12 pacientes. Uno de ellos era un niño de 11 años, todos los demás eran adultos, y bueno, por eso es que le pusieron esa condición de adulto. Después se hace el cambio a agudo, y bueno, la característica de estos pacientes es que presentaban disnea severa, taquipnea, cianosis refractaria al oxígeno suplementario y tenían una distensibilidad pulmonar disminuida o perdida.
En las radiografías se observaban infiltrados alveolares difusos y no tenían historia previa de una condición respiratoria aguda, ¿no? Tenían múltiples factores de riesgo o condiciones previas, como puede ser el trauma, pancreatitis, infecciones virales. Y bueno, lo que se encontraba en las biopsias que se lograron hacer fue hiperemia, dilatación e ingurgitación de los capilares, áreas de atelectasias alveolares, edema, hemorragia intersticial e intraalveolar. Entonces, esta es la primera descripción que se hace de esta condición. Pasa el tiempo, alrededor de los 70s, Nussbaum y otros colaboradores de él empiezan a hacer difusión de este síndrome. En 1988 se crean los criterios de Murray para tratar de homogeneizar un poco la forma en la que se establecía el diagnóstico. Sin embargo, no es sino hasta 1992 cuando se crea este consenso publicado en el 94, que es el Consenso Americano Europeo, el CIRA. Y bueno, ellos ya empiezan a dar una definición o plantean y establecen ciertos criterios diagnósticos. Hablan de que es un proceso de inflamación y que tiene aumento en la permeabilidad alveolo capilar. Tiene una constelación clínica, radiológica y fisiológica que pueden explicarse, que no pueden explicarse por la hipertensión capilar pulmonar o de la aurícula izquierda, y que además tiene un inicio agudo y persistente. Sin embargo, dentro de las limitaciones que tiene esta definición, es que el tiempo no lo aclaran, solamente dicen agudo, y agudo puede ser 24, 48, 72 horas, una semana, 2, etcétera. Utiliza esta relación PO2-FiO2 para clasificarlo, por un lado con la condición de CIRA y por otro lado como lesión pulmonar aguda, y también pone la condición de la medición con un catéter en la arteria pulmonar. Bueno, como ven, utiliza 4 elementos para clasificarlo: el tiempo, la alteración en la oxigenación, alteraciones radiológicas y de la presión en cuña. ¿Okay? Pero bueno, se quedaron estos criterios diagnósticos, se empezó a estandarizar este síndrome. Sin embargo, Andrés Esteban y su grupo de colaboradores en el 2004, bueno, ya tenía reunida una serie de biopsias de pacientes que habían tenido esta condición y lo contrastó contra los criterios diagnósticos. Esto es, hizo una evaluación de su prueba diagnóstica. Y él tomó como gold estándar los hallazgos en las biopsias pulmonares. Ellos definieron a CIRA como un daño alveolar difuso, que se caracterizaba por la presencia de membranas hialinas y al menos uno de los siguientes hallazgos: necrosis de las células alveolares, edema, fibrosis intersticial organizada o proliferación prominente de las células alveolares tipo 2. La característica de los sujetos con los que se tomaron las biopsias es que el 74% de los sujetos tenían al menos un factor de riesgo para CIRA, el 44% eran sépticos, el 32% su condición respiratoria tenía origen pulmonar o una infección pulmonar, y 33% cumplían los criterios diagnósticos del Consenso Americano Europeo que les acabo de mencionar. 29% tenían daño alveolar difuso, ¿no? Entonces teníamos un grupo de sujetos que tenían el diagnóstico, otros que no, otro grupo que tenían los hallazgos patológicos y otro que no los tenían. Por eso ellos hicieron este análisis. Bueno, esto es una fotografía de las biopsias que tenían con engrosamiento en la presencia de las membranas hialinas, e hicieron una evaluación de su capacidad diagnóstica de estos criterios. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, pues que los criterios del consenso americano tienen una capacidad diagnóstica moderada a regular. ¿Por qué? Su capacidad, su sensibilidad y su especificidad para todos los pacientes tenían una sensibilidad del 75% y una especificidad del 84%. Cuando los evaluábamos si tenían o no factores de riesgo, esta capacidad diagnóstica se modificaba, disminuía. Pero como sabemos, la sensibilidad y la especificidad se modifican con la prevalencia de la enfermedad. Entonces, ellos evalúan o hacen una prueba que se conoce como razón de verosimilitud, o la capacidad, es para evaluar la capacidad de la certeza de la prueba diagnóstica. Una buena prueba diagnóstica tiene una razón de verosimilitud de 5 o más. En el caso, cuando se evaluaban todos los pacientes, tienen una razón de verosimilitud positiva de 4.5, pero cuando los desglosábamos por factores de riesgos, su capacidad diagnóstica disminuía de forma importante. Por lo tanto, con esta evaluación que hizo Andrés Esteban con sus biopsias, los criterios diagnósticos del americano europeo, pues tenían una poca capacidad para identificar sujetos de forma adecuada. Pasa el tiempo y hacia 2012 se hace una reunión en la ciudad de Berlín, donde se crea el Consenso de Berlín.
Algo importante es que quienes participan en la construcción de esta nueva definición son exclusivamente personas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y bueno, ellos nuevamente toman en consideración los aspectos que ya les mencioné: tiempo, imagen, oxigenación, y agregan origen del edema. En cuanto al tiempo, si recuerdan, en las definiciones anteriores no establecían un punto o un límite, y ellos ya hablan de una semana. Con respecto a las imágenes, seguimos con los infiltrados bilaterales. Con respecto al origen del edema, bueno, en los criterios anteriores ellos pedían o requerían el uso de un catéter de flotación. En este caso ya no era necesario e inclusive sugerían la evaluación ecocardiográfica. Y por otro lado, en la oxigenación desaparece la lesión pulmonar aguda y se agregan los estadios leve, moderado y severo de acuerdo a la relación PA2-FiO2 y de acuerdo al nivel de PIB. Además, se agrega la condición de una ventilación no invasiva, en este caso con el CPAP, ¿no? Sin embargo, nuevamente Andrés Esteban y sus colaboradores vuelven a evaluar, ya ellos ya van reuniendo más biopsias y vuelven a hacer la misma evaluación de esta capacidad diagnóstica de estos criterios. Esto lo hacen alrededor de 2013, un año después de que se presentan, y encuentran condiciones muy similares, una capacidad moderada para poder realizar el diagnóstico del SIRA con estos nuevos criterios, encontrando que para todos los pacientes tenían una sensibilidad del 89% y una especificidad del 63%. Si bien mejoró la sensibilidad, la especificidad disminuyó y su razón de verosimilitud sigue siendo muy baja, de hecho, más baja que los anteriores. Por otro lado, en el caso del SIRA moderado, tenemos que 86% de sensibilidad, 71% de especificidad y su razón de verosimilitud fue de 3, también con un bajo desempeño. Y cuando se evaluaban a los sujetos de moderado a severo, bueno, pues este desempeño también se montaría regular. Entonces, pues seguíamos con una definición o con una condición que no tenía la capacidad para identificar a todos los sujetos. Después viene este estudio, que es el estudio de Kigali, donde ellos buscan o evalúan la incidencia de este síndrome utilizando los criterios de Berlín y tratan de modificarlos o adaptarlos a su medio, ya que Kigali se encuentra en Ruanda, en el centro de África, es un centro de bajos recursos, y bueno, pues lo que encontraron es que cuando aplicaban los criterios de Berlín, su incidencia era de 0. No tenían las condiciones para que se les pudiera aplicar y poder hacer ese diagnóstico, ¿no? Cuando modifican sus criterios, ellos encuentran una incidencia del 4%. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues en ese centro solamente tienen 6 camas y solamente tienen 6 ventiladores. Entonces había sujetos que no alcanzaban ventilación mecánica. No tenían ventilación no invasiva, no tenían alto flujo, no tenían gasometría. Por lo tanto, si recuerdan los criterios previos, pues no podían clasificar y establecer el diagnóstico. Entonces, la sugerencia de ellos fue agregar este elemento, la relación SAFI, o la saturación por pulsoximetría entre la fracción inspirada de oxígeno. Por un lado, dejaron la definición del tiempo, la oxigenación, la PAFI la sustituyen por la SAFI, con un rango de menos de 315, se mantiene con la cuestión de la imagen en las opacidades bilaterales cuando la tenían disponible, pero agregan el ultrasonido. Ahí se agrega un nuevo elemento diagnóstico que los anteriores, si bien no lo expresaban, ya se habían empezado a explorar. Cuando se hizo la reunión de Berlín, se consideró, sin embargo, al final no se agregó en la definición final. Y bueno, se mantienen con respecto al origen del edema, que en este caso, pues ellos no tienen la posibilidad de evaluar el origen no cardíaco. Entonces, bueno, pues se dan cuenta, hasta este punto, 2016, se mantienen los elementos de tiempo, oxigenación, imagen, etiología cardíaca y la búsqueda de factores de riesgo para poder definir esta entidad. Tenemos entonces que a lo largo del 2012 al 2023, teniendo en medio la pandemia de COVID, pues ha habido una serie de avances y de modificaciones. Por un lado, pues los criterios de Berlín, como lo vimos en Kigali, no eran aplicables a todos los centros por la disposición de los recursos. Empieza a aumentar el uso de cánulas nasales de alto flujo. Hay una evolución importante y un desarrollo y crecimiento de la aplicación del ultrasonido en el paciente crítico. Y también empiezan a mejorar los métodos de oxigenación. Entonces, un grupo de expertos alrededor del 2021 se dan cuenta de estas condiciones y deciden hacer una nueva reunión para crear una nueva definición que se publica en el 2023, recientemente en el mes de julio.
Hay múltiples condiciones que pueden modificar la presencia y, bueno, la posibilidad de establecer el diagnóstico actual del SIRA, como puede ser del manejo inmediato que recibe el paciente, la severidad de la condición pulmonar o la severidad de la condición sistémica, la aplicación inmediata de algunas intervenciones terapéuticas, como puede ser la sedación, la relajación, los cambios mecánicos pulmonares, inclusive la estratificación que pudiera tener esta condición o tratamientos adicionales, ya sean no invasivos o tan invasivos como el ECMO, que pueden modificar el que hagamos o no de forma rápida el diagnóstico. Entonces, para tener una definición adecuada, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, por un lado, que minimice las posibilidades de interpretar de forma diferente y que sea un lenguaje preciso. Esto es, que lo que yo observe lo puedan observar ustedes de la misma manera y que lo que yo mida, lo midan ustedes igual de la misma manera. Debe ser sencilla, no debe de contener reglas de excepción y que el concepto que también no debe de contener el mismo concepto que define y tampoco ni derivados de este. Debe permitir construir un objeto del tipo definido, debe permitir determinar el número finito de pasos si en un determinado objeto pertenece a la clase del objeto definido, debe ser válida y reproducible y debe aplicar los resultados de ensayos o de estudios previos y además que nos debe permitir ser un elemento que nos ayude a darle información a los familiares. Entonces, pues bueno, este grupo de expertos se pone a trabajar y como les menciono, en julio de este año, finalmente aparece la nueva definición global del SDRA. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Bueno, pues revisaron los criterios de Berlín, se reunió un grupo de 32 expertos, tuvieron el detalle de invitar a 2 personas de centros de bajos recursos, esto es, ya no solo se quedó en Europa y Estados Unidos, ya invitaron a alguien más, que en este caso fue África y la India, y bueno, pues se armaron 3 grupos de trabajo. Por un lado, un grupo que trabajó con factores de riesgo, tiempo y afectación orgánica extrapulmonar, imagen de tórax y oxigenación. Cada uno dedicó su tiempo para hacer una búsqueda de la literatura, de los avances y aportaron elementos para crear la nueva definición. Algo que es importante, que es que en la construcción de esta nueva definición no fue un proceso formal como el que se hace en las revisiones sistemáticas o con criterios definidos, ¿no? Se hicieron múltiples reuniones, revisiones de las aportaciones y solo se fueron aceptando cuando había una mayoría en el acuerdo, esto es de más del 70%. También se le pidió la opinión a elementos o miembros de sociedades de medicina crítica alrededor del mundo, pero ¿qué creen? Principalmente eran de Estados Unidos y de Europa. También se le pidió la opinión a 21 sociedades de medicina crítica, incluyendo la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica. ¿Cuál fue el objetivo que tenían ellos definido? Por un lado, que su definición fuera reproducible, que identificara a los pacientes en el marco conceptual actual aceptado para SIRA, que facilitara el diagnóstico rápido, que fuera aplicable en entornos de recursos limitados, que fuera útil para probar terapias específicas y que, bueno, que fuera práctica para la comunicación con pacientes y con cuidadores. Ellos son las 32 personas, los países de donde son originarios, que participaron en la construcción de esta definición. Los coordinadores o los que idearon la reunión fueron ellos 3, Michael Matthew, Lauren Wade y Taylor Thompson. Entonces, partimos de que crean 3 modelos. Por un lado, el modelo conceptual o la definición. Y ellos hablan de que el SDRA es una enfermedad o una lesión pulmonar inflamatoria aguda y difusa, que está precipitada por al menos un factor de riesgo, como puede ser neumonía, infección pulmonar, traumatismo, transfusión, quemadura, aspiración o choque, y que la lesión se va a caracterizar por un edema pulmonar, por un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar y epitelial alveolar. Esto es el concepto teórico. En la parte clínica, bueno, pues las características clínicas del SDRA van a ser que son hipoxemia arterial, con opacidades bilaterales radiológicas asociadas a un aumento en las derivaciones, aumento del espacio muerto alveolar y disminución de la distensibilidad pulmonar. ¿Puede ser influenciada por el manejo médico? Sí, porque incluyendo el PIB inicial, las estrategias de líquidos, la sedación, el uso de bloqueadores neuromusculares, la ventilación o la posición en prono. ¿Por qué consideran esto? Porque, bueno, pues ya teníamos la experiencia de la ola del COVID y ya había muchos elementos que podían modificarlo. Ahora, también dentro del modelo conceptual tenemos los elementos histopatológicos. Por un lado, ellos amplían los criterios y hablan de que los hallazgos histopatológicos pueden ser variados. Por un lado,
podemos encontrar edema alveolar, inflamación, formación de membranas hialinas y hemorragia alveolar. Algo importante o algo característico de esta nueva definición es que nos habla de que no siempre van a estar presentes y no son necesarios para el diagnóstico clínico del SIRA. Entonces, ¿cómo hacemos ahora el diagnóstico? Pues bueno, es considerando factores de riesgo, origen del edema, el tiempo de evolución, la imagen de tórax, más la categoría específica para el SIRA, que son las nuevas creaciones o los nuevos elementos de esta definición. Va a considerar pacientes no intubados, pacientes intubados y una definición modificada para los centros de bajos recursos. Entonces, el tiempo. En el tiempo, el inicio agudo o el empeoramiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica va a ser o una semana de instalación del factor de riesgo predisponente o una semana de inicio o deterioro de los síntomas respiratorios. Esto es, síntomas prolongados. En cuanto a los factores de riesgo, puede realizarse el diagnóstico siempre y cuando la clínica no sugiera que la causa sea directa de la hipoxemia y la presencia de algún factor de riesgo predisponente. Además, otra de las condiciones o en las definiciones previas es que cuando estaban presentes estas condiciones no se podía realizar el diagnóstico de SIRA. Ahora se acepta que puede existir el diagnóstico de SIRA más la presencia de estas condiciones. En cuanto a la imagen, realmente no cambia mucho, salvo que se agrega el ultrasonido pulmonar, ¿no? Los hallazgos radiológicos bilaterales en la radiografía y en la tomografía de tórax se mantienen, y en el caso del ultrasonido pulmonar, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, pues consolidaciones subpleurales anteriores, ausencia o disminución del deslizamiento pleural, zonas aisladas de parénquima normal, como moteado, alteraciones de la línea pleural, engrosamiento irregular y distribución de las líneas B de forma heterogénea, ¿no? Estas son las líneas B y las vamos a encontrar de forma heterogénea. Entonces, estos son los elementos nuevos que se agregan en la imagen. Con respecto a la oxigenación, bueno, pues como ya lo vieron, se crean los grupos de acuerdo a sujetos no intubados y en ellos tenemos a los que reciben ventilación no invasiva y las cánulas de alto flujo, los sujetos intubados y para los centros de recursos limitados. Y también se acepta que puede utilizarse como alternativa la SAFI sobre la PA2-FiO2. Sin embargo, tiene algunas condiciones y aquí les presento los criterios para cada uno de los grupos. Por un lado, en los pacientes no intubados, bueno, pues puede ser una PA2-FiO2 menor de 300 o una SAFI menor de 315, siempre y cuando la saturación por pulsoximetría sea menor de 97. Y en el caso de las cánulas de alto flujo, siempre y cuando el flujo sea mayor a 30 litros por minuto. O en el caso de la ventilación no invasiva, que la presión positiva al final de la expiración sea al menos de 5 centímetros. En el caso de los pacientes intubados, realmente los rangos no cambian con respecto a los de Berlín y solamente se agrega el uso de la SAFI con las mismas condiciones y con estos puntos de corte de 315 a 235, de 235 a 148 y menos de 148, siempre y cuando la saturación por pulsoximetría sea menor de 97. Y en el caso de los modificados para los centros de bajos recursos, prácticamente son los mismos de los criterios de Kigali. En cuanto a la oxigenación, es importante tener en cuenta que, bueno, pues muchos centros siguen teniendo limitación para el acceso de las gasometrías y algo característico o algo curioso es que los países desarrollados están empezando a dejar de usarlas o de monitorizarlas por los costos o porque ellos ya tienen otros métodos de evaluación. Y además, bueno, se observó que hay una buena correlación siempre y cuando exista esa saturación que les mencioné de 97% y que haya ausencia de anormalidades de la hemoglobina, ¿no? Alguna condición que puede modificar las mediciones de la saturación por pulsoximetría pudiera ser la pigmentación de la piel o el uso de dosis altas de vasopresores. Entonces, la guía o la nueva definición global nos da estos ejemplos donde nos ponen sujetos que pueden ser intubados, con cánulas de alto flujo o con ventilación no invasiva, con los diferentes hallazgos radiológicos, los mecanismos de oxigenación y las categorías que los va a clasificar. En cuanto a las opiniones de las sociedades, bueno, pues la opinión o la preocupación más frecuente de las 21 sociedades que se evaluó o se preguntó fue, por un lado, la variabilidad que podía existir entre los evaluadores por ultrasonido o por ecografía, y la otra fue el uso de oximetría de pulso en sujetos con piel oscura. En el caso de México, la preocupación o lo que ellos
plantearon fue la presencia de síntomas prolongados, pero pues estábamos en medio de la pandemia del COVID y realmente fue poca la aportación de México. Esta nueva definición tiene algunas limitaciones y que tenemos que considerarlas. Por un lado, bueno, pues está limitada en cuanto a la forma en que se construyó, ya que fue un proceso a través de un consenso de expertos. Las recomendaciones están basadas en opiniones de los expertos, se requieren aún pruebas de validación predictiva en un estudio prospectivo, tanto para los puntos de corte de la SAFI como para los grupos de ventilación no invasiva o de alto flujo. Y bueno, tenemos todavía el riesgo de tener falsos positivos, ¿no? Y bueno, existe un grupo de pacientes con esta condición que se pueden recuperar de forma muy rápida. Hasta el 10% de los sujetos con SIRA pueden responder en las primeras 24 horas cuando reciben el tratamiento adecuado y por lo tanto pueden ser clasificados de forma no muy adecuada, ¿no? Entonces, para concluir, por un lado, bueno, pues tenemos una mejor definición, sí es un hecho. Tenemos criterios definidos y mucho más claros para diferentes intervenciones terapéuticas y por lo tanto podremos realizar el diagnóstico de forma más temprana. Es evidente que requiere validación y evaluación continua como las anteriores, son perfectibles y de hecho es parte del proceso de la mejora. Y bueno, algo que es muy relevante y que se debe de rescatar es que incorporan nuevas herramientas diagnósticas, en este caso el ultrasonido, y habrá que evaluar su capacidad pronóstica. Para mayor información, bueno, pues los invito a que visiten esta página, que es la que se creó por parte del consenso de expertos que hicieron esta definición global. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sánchez. Un gusto como siempre, le entregamos su constancia y un pequeño detalle. Gracias. Gracias. Hecho. Pues, es el deber nuestro. Muy bien. Continuando con nuestras sesiones académicas del día de hoy y con ventilación mecánica, tengo el gusto de presentarles al doctor Eric Torres, que es compañero intensivista también. Él es el fundador y creador del curso BEMICA, de la Escuela BEMICA de Ventilación Mecánica, y actualmente nos va a presentar pues estas actualidades en ventilación mecánica en CIRA, ¿no? Muchas controversias y pues bueno, a ver qué nos cuenta el día de hoy. Bueno, pues buenas tardes. Tengo suerte para que me toque al último. Ya los encuentro así como que, ay, habré dejado la estufa prendida o no. Bueno, pues vamos a tratar de que sea un poquito ameno esto para que no se duerman más. Entonces, bueno, como ya me presentó el doctor Arellano, yo soy Eric Torres, soy médico urgenciólogo y también hice especialidad en medicina crítica. También soy, pues trabajo en el hospital regional número 1 del IMSS y pues también nos dedicamos a dar clases de ventilación mecánica. Pues no, declaro no tener conflictos de intereses, nadie me paga, nadie me da trabajo, ni el Uber, ni nada me pagan. Entonces, pues para que no haya
problema de interés. ¿Cuál es la agenda que vamos a revisar el de hoy? Definición actual de SDRA, que el doctor que me precedió excelentemente dio el desarrollo de estas definiciones, de cómo se llevaban a cabo y cómo es que ha evolucionado en el tiempo. Y yo creo que no va a pararse ahí, yo creo que va a seguir y seguir como las pilas Duracell, ¿no? Entonces, hay una marcada tendencia a adaptar todos los criterios a nivel global, porque antes eran nada más los europeos y pues no se ponían a ver a otro lado, ¿no? Ni a Latinoamérica, ni a África, ni a ningún lado, y allá hay SIDA y hay mucho. Estrategias de ventilación, ¿cuáles son las que han demostrado con un adecuado nivel de evidencia pues modificar la mortalidad? La ventilación no invasiva profiláctica y la traqueostomía temprana contra la tardía. Y pues bueno, desde Ausbauch en 1965, él describe que en su unidad de cuidados intensivos se impresionó porque vio un paciente de trauma que tenía altas presiones de vía aérea y tenía pues hipoxemia severa y refractaria, sumado a infiltrados algodonosos en la radiografía. Y entonces con su cuate, Tomás Petty, decidieron estudiar estos pacientes. Consiguió un ventilador para su terapia porque era nueva en la Universidad de Colorado. Después consiguió un gasómetro y se puso a estudiar a estos pacientes. El punto clave fue cuando en un niño de 12 años que fue víctima de un accidente automovilístico, lo atropellaron, llegó a urgencias con contusiones pulmonares traumáticas y tenía tos, expectoración sanguinolenta. Él se dio cuenta que en el ventilador Engstrom que consiguió del quirófano, ese ventilador estaba en el quirófano y estaba para anestesiólogos, vio que había un dial que decía presión inspiratoria final. Y entonces, así lo describe tal cual, porque este reporte fue una declaración de él, que como cuenta que descubrió a estos pacientes, dice que lo presionó para ver qué pasaba. Y entonces presionó el botón de presión inspiratoria final, mejoraron los gases arteriales, el paciente dejó de toser sangre, como lo describe en su testimonio, y entonces fue que descubrió que la presión inspiratoria al final de la expiración podía ayudar a estos pacientes. Él describe que si bien era un caso de trauma, pues no dejaba de ser una insuficiencia respiratoria aguda. Después, del 66 al 67, se dedicó a juntar pacientes con las mismas características y pues reunió 12 pacientes y les hizo autopsia y en 1967 pues publicó su artículo con 12 pacientes junto con Tomás Petty, que pues era del área quirúrgica, también cabe resaltar. Lo mandó a 4 o 5 revistas estadounidenses y le dijeron, no, pues es que eso no es relevante, ¿para qué te vamos a publicar? Pero después lo mandó a Lancet y de hecho Lancet le llamó mucho la atención, hizo un grupo de investigación y eso pues de ahí para todo lo que sabemos hasta hoy, ¿no? Definición hasta 2023, todo lo que ya bien mencionó excelentemente mi compañero ponente previo, a la nueva definición global que sí es un consenso de expertos, 32 expertos a nivel mundial y pues se quedaron estos actuales en este año. Intubación no requerida, cánula nasal de alto flujo sí puede utilizarse como criterio siempre y cuando sean mayor de 30 litros minuto y tenga también ventilación con no invasiva o CPAP con un PIP mayor de 5. Niveles de hipoxemia con una PAFI menos de 30 o incluso una SAFI, que pues recordemos que los incluyen en los criterios de Kigali en escenarios de bajos recursos, menos de 315 y una saturación menos de 97%. Lo que sí dejan es las opacidades bilaterales. Eso no lo quitaron, aunque también hacen hincapié en que puede ser uni o bilateral. No tiene que ser ya las opacidades en los 2 campos pulmonares, puede ser en uno solo, porque engloba a los pacientes con trauma, a los de contusión pulmonar, que pueden también desarrollar SDRA. Muy bien, bueno, este estudio que es súper interesante y es una piedra angular para poder entender la evolución del SDRA, es el estudio LongSafe, que se llevó a cabo en 50 países, en más de 450 unidades de cuidados intensivos, y describe que elegibles fueron 20,000 pacientes, pero que cumplen criterios 2,377. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque el SDRA fue parte del 10% de ingresos a la terapia y 23% de todos los pacientes que ya se encontraban ventilados, que ingresaron con SDRA o que desarrollaron
SDRA en la estancia en UCI. La mortalidad, vean, casi la mitad de los pacientes se mueren. Casi la mitad de los pacientes se mueren. Y eso no es, pues, nada leve, ¿no? Es muy preocupante, es una cosa muy, muy preocupante. Secuelas físicas, psicológicas, cognitivas y un marcado impacto en la calidad de vida hasta 5 años después del SDRA. Nosotros no sabemos qué pasa con el paciente. No sabemos si se fue bien a su casa, si ya come, si ya puede evacuar, si se mueve, no sabemos qué sucede. Pero esto es lo que va con lo que va a batallar el paciente que egresa, que se salva de un SDRA severo. El médico de atención primaria no identificó el SDRA en la mitad casi de los casos, 40% de los casos. Solo se identificó al 34% de los pacientes con SDRA, aunque hayan cumplido todos los criterios de la definición de Berlín. Entonces, ¿para qué está la definición de Berlín? Porque podemos subdiagnosticar, pero como no cumple criterios, pues no es SIRA. Si no está intubado, pero tiene hipoxemia y le estoy dando cánula de alto flujo, pero con eso no puedo saber el nivel de PIB, no tiene SDRA. Entonces, por eso era necesario que se hiciera este ajuste a las nuevas definiciones, como ya comentaron anteriormente. Solamente se midió la presión plató en el 40% de todos los pacientes, y también eso es de llamar mucho la atención. Y en los que se midió la plató, solamente en 2/3 de ellos se hicieron maniobras para bajar la plató, como cuál, bajar el volumen corriente. Sabemos que es una de las pocas estrategias que han disminuido la mortalidad con adecuado nivel de evidencia. Estas son esas 3: volumen corriente protector, presión meseta y driving pressure, y la posición PRON. ¿Sale? ¿Qué hay del volumen corriente? Bueno, en 1960 se proponía que como el paciente tenía neumonía, pues si tú le echabas más aire, pues era más chévere, ¿no? O sea, si tiene pulmón dañado, échale más aire, pues con eso se va a mejorar. Pero eso no es del todo cierto. Desde la descripción del Baby Lung por Luciano Gattinoni y John Marini y sus secuaces, describieron que el pulmón de bebé en el paciente con SDRA no es porque el pulmón se haga más chiquito, sino que disminuye su superficie. No es lo mismo la superficie pulmonar mía que un niño de 5 años por el tamaño. Y eso es lo que quiere decir Gattinoni. Como hay áreas que se encuentran totalmente colapsadas, inundadas, edematizadas, la poca zona que queda aereada equivale a la superficie de intercambio de un niño de 5 años. ¿Correcto? Por eso se le llamó Baby Lung. Entonces, después de esto, se observó que el aire no ventila bien las áreas colapsadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el aire que ponen en el ventilador al paciente se va acá arriba y no acá abajo. ¿Por qué? Ustedes tienen en su casa 2 ventanas. En una tienen unas cortinas que pesan 20 kilos y la otra está abierta. ¿Hacia dónde va a entrar el aire? Hacia la ventana abierta. ¿Por qué? Porque va a encontrar menos impedancia o menos resistencia. Igual pasa con el ventilador. El ventilador no entra aquí y se dirige a estas áreas. Y entonces, si tú le echas aire, no vas a abrir las áreas colapsadas y vas a sobredistender las áreas no colapsadas, ¿correcto? Y ese fue el análisis principal del por qué dijeron, vamos a bajar el volumen corriente. Y hubo muchos estudios que evaluaron el volumen corriente bajo contra el volumen corriente alto. Amato, Villar, también el grupo de Arsnet, muchos ya han demostrado su eficacia y el valor protector. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? No lograr reclutar alvéolos, sino que no dañar al que está sano. Porque si de por sí ya tienes medio pulmón fregado, con la cantidad de aire que le vas a dar, vas a fregar la otra mitad. Y entonces, no, como dicen hoy, y se marchó, ¿no? Es que tiene uno que adaptarse a la chaviza, porque si no, ya no, ahora cuando me dicen cosas no le entiendo, lo siento, no hablo chavo, les digo, ¿no? Bueno, entonces, volumen corriente bajo mejora la mortalidad de nuestros pacientes. Ahora, este señor, que a mí se me hace un médico muy inteligente y muy listo, se le ocurrió una forma de cómo disminuir la
deformación, porque también la deformación es una forma de lesión pulmonar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama strain, y el strain no traduce nada más que deformación. Imagínense que yo tengo un resorte y luego este resorte metálico lo estiro a una distancia muy larga. ¿Qué va a pasar con el resorte? ¿Qué puede pasar? Se puede romper. ¿Qué más puede pasar? Se le quita la característica elástica, ¿no? Se queda así estirado. Y todo eso es strain. Y el strain excesivo daña siempre. Ahora en un alveolo, imagínense que está así este alveolo. Lo inflan y luego lo desinflan casi al colapso. Y eso 1000 veces. La sobredistensión puede causar cizallamiento de los mismos alveolos vecinos y de los capilares, lo que va a prolongar la reacción inflamatoria. Entonces, el colapso también puede provocar daño. Entonces, una apertura y cierre cíclico, que es un strain alto, va a promover daño pulmonar. Y entonces dijo Amato, bueno, pues ¿cómo le hago? Si vamos a poner aquí la imagen aquí está. Esta imagen, vean. Este es el estreno de deformación lineal de un resorte. Y entonces dijo, pues si lo puedo aplicar a cuerpos de deformación lineal, también lo puedo aplicar a cuerpos de deformación volumétrica. ¿Cuál? El alveolo. Y entonces estableció que la cantidad de estreno de deformación podría ser calculada con la delta de longitud, o sea, la longitud final menos la inicial, entre la longitud inicial. Si lo equiparamos al alveolo, queda volumen corriente entre capacidad residual funcional. Pero medir el volumen corriente es muy difícil porque no puedes medir aire. Y entonces él dijo, ¿cuál será el subrogado de esto? Pues del volumen corriente es la presión plató, porque cuando echo aire al pulmón y luego mido la presión al final de esa inspiración, mido la presión plató. Y cuando lo desinflo, si no queda desinflado, ¿qué es el PIP? Exactamente. Entonces, si yo tengo un volumen corrientototote y un pipcititito, ¿qué pasa? Strain alto. O si yo tengo un volumen corriente normal y un PIP normal, strain light, chévere, ¿no? Ok. Entonces, por eso les digo que se le ocurre una muy buena idea, porque ¿cuánto cuesta hacer esto? Es gratis. A mí no me cuesta nada. Le aprieto el botoncito, pim, y ya. De 0.5 a 2 segundos, plató y ya. Entonces es gratis, háganlo, de veras, no pasa nada. Yo lo he hecho muchas veces y no me ha pasado nada hasta ahorita. Y acuérdense, Longsafe dice que menos del 40% de los médicos midió plató en SDRA. Entonces, de tarea, van a ir y van a medir presión plató a todos lados, ¿vale? Muy bien, entonces, ese es el fundamento del driving pressure, medir la deformación del alveolo. Y encontró con diferentes delta de presión, o sea, plató menos PIP, que a un nivel de 15 centímetros de agua de deformación o de strain en esos pacientes o de driving pressure, se elevaba la mortalidad con un valor estadísticamente muy bueno. Entonces, él publicó también en su trabajo estas gráficas y en la primera podemos ver que el PIP no se mueve. Aumentamos el volumen o la plató, mejor dicho, vamos aumentando la plató como con volumen corriente, echamos aire y la plató aumenta. Echamos mucho aire y la plató aumenta mucho. Eso es la presión plató. ¿Qué pasa? Vemos que la driving pressure se elevó, mayor de 15. ¿Qué pasó con la mortalidad? Aumentó. ¿Correcto? En la segunda muestra, en el segundo muestreo, elevó PIP y elevó plató. Y la driving pressure se mantuvo siempre menor de 15 y la mortalidad se conservó. Y después dijo, bueno, no voy a mover la plató, voy a dejar volumen corriente normal en el paciente, pero sí le voy a ir subiendo el PIP a ver qué pasa. ¿Y qué creen que pasó? La driving disminuyó. ¿Qué quiere decir esto? Que en el paciente, ¿se acuerdan del baby long? En el paciente donde tiene áreas que están colapsadas, lo que hace el PIP es abrirlas y entonces mejora la extensibilidad. ¿Qué va a pasar con esto? Mejora el intercambio de gases, mejora la perfusión, mejora todo. Entonces, siempre hay que guiarnos sobre driving pressure. Inclusive, también se ha utilizado para titular la PIP. Siempre que doy clases me dicen, ¿cuánto de PIP? ¿Cómo le hago para la PIP? ¿Cómo se titula la PIP? Esta puede ser una buena opción, la driving pressure, para titular PIP. ¿Cómo le hago? Siempre que tengo un paciente con distensibilidad baja y volumen tidal fijo,
puedo elevar o ir elevando la PIP poco a poco y me va a dar eso diferentes grados de driving pressure. Entonces, voy elevando la PIP y si va aumentando la distensibilidad, quiere decir que ese pulmón es reclutable o que puede todavía rescatar algunos alveolos. Entonces, voy subiendo el PIP, pero va a haber unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones es que si aumento la PIP y la driving disminuye, chévere, bien, porque hay mejoría de la sensibilidad y hay algunos alveolos que se están reclutando. Segunda maniobra, aumento el PIP y la driving no cambia, es que llegué a un PIP óptimo. Tercera maniobra, aumento el PIP y si la driving pressure aumenta, ya estoy sobredistendiendo al paciente, porque la plató también se va a ir para arriba. Todas mis presiones se van a elevar. Ojo, no hay evidencia y no hay investigación acerca de que esta maniobra sea mejor que otras para titular la PIP. Simplemente es una opción que ustedes pueden utilizar en un paciente, siempre teniendo en cuenta distensibilidad estática y el volumen corriente. Ok, también la driving pressure fue un buen subrogado para evaluar el estrés pulmonar. ¿Qué es el estrés pulmonar? El estrés pulmonar no es que el pulmón esté preocupado porque alguna cosa, no, el estrés pulmonar es qué tanto distiendo yo mi parénquima pulmonar contra la caja torácica. Si yo inflo mucho mi pulmón y se presiona mucho con la caja torácica, esto va a generar estrés pulmonar y eso puede generar bili o lesión pulmonar inducida con ventilador. Entonces, Chiumelo y sus secuaces lo que hicieron fue evaluar si la driving pressure era equivalente a el estrés pulmonar y a la driving pressure transpulmonar. ¿Qué es la driving pressure transpulmonar? La driving pressure transpulmonar es la delta de presión, pero medida con un balón de presión esofágica, nada más. Es lo único que cambia. ¿Qué encontraron? Bueno, encontraron que la driving pressure transpulmonar se relacionó significativamente con la driving pressure. Entonces, me hace pensar que no necesito un balón de presión esofágica para medir la presión transpulmonar y con la driving lo puedo hacer. Está súper padre. Por eso les digo que ese amato es, ¿no?, revolucionario. La driving pressure se relacionó significativamente con estrés pulmonar y se mostró adecuadamente en las gráficas de correlación lineal. Una buena gráfica debe de ir pegadito a la línea y pues mostró un buen valor estadístico. Prono. ¿Qué pasa con el prono? Claude Guérin y sus colaboradores en 2013 lo diseñó el estudio ProSEVA. El estudio ProSEVA, bueno, el prono se venía haciendo desde 1990, nada más que ganó mucha popularidad con el COVID, ¿no? A todo el mundo pronábamos, ¿no? Llegamos a nuestra casa y queríamos pronar a todos también, ¿no? Entonces, el prono ganó mucha popularidad acerca por esta situación. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Bueno, los criterios de SDRA de acuerdo a la Sociedad Europea, pero aquí acuérdense que todavía no estaban los criterios de Berlín, bueno, el 2000, bueno, ya estaban, pero el estudio ya estaba corriendo, ¿no? Eso fue un criterio de inclusión. Volumen corriente bajo, que el paciente estuviera bajo ventilación mecánica en las primeras 36 horas, tuviera una PAFI menos de 50, PIP mayor de 5, volumen corriente de 6 y una FIO2 mayor a 60. Se hicieron maniobras de prono mínimas de 16 horas. Eso es lo que hicieron en el estudio ProSEVA. ¿Cuáles eran los criterios de prono respondedor? Que el paciente tuviera un aumento del 20% de la PAFI, disminuyera 1 la presión de dióxido de carbono y aumentara 10 milímetros de mercurio la presión arterial de oxígeno, que eso es lo que verdaderamente marca si es una hipoxemia o no. No la saturación, ¿eh? La saturación no nos puede decir si hay hipoxemia o no, es una sospecha. ¿Por qué la saturación no? Porque la saturación lo que marca es qué tanto está saturada la hemoglobina y la hemoglobina está dentro del eritrocito. Entonces, para decir que hay hipoxemia o no, debemos de tomar en cuenta la PaO2 o la presión arterial de oxígeno, que es la que está disuelta ¿en dónde? En el plasma, ¿correcto? Muy bien, y vemos que la gráfica de Kaplan-Meier mostró que el grupo de prono, pues le fue mejor, tuvo menor mortalidad al que no pronaron.
Después, como era de esperarse, se desarrollaron otros estudios en COVID-19 y el equipo de Alessandro Proti nos mostró diferentes series de tomografías del paciente que se encontraba con COVID-19 y observamos que las áreas que se encontraban, este es supino y este es supino, estas son la radiografía, las tomografías de los pacientes, las áreas no aireadas con rojo, que eran las áreas que le llamamos áreas dependientes. ¿Cuáles son las áreas dependientes? Las que están abajo. ¿Por qué dependientes? Porque arriba hay un peso que está apachurrando esas áreas, eso se llama presión superimpuesta. Entonces, conforme va cambiando de color, amarillo pobremente aireado, verde normal y azul sobredistendido, nos muestra que el paciente en decúbito supino puede tener las zonas dependientes apachurradas, casi colapsadas, no están bien aireadas. Y como lo que les dije de la ventilación mecánica, nosotros vamos a ventilar las áreas dependientes en ventilación mecánica en supino, ¿sí o no? No. ¿Cuáles son las que se van a ventilar? Las no dependientes o las que están arriba. Entonces, por eso decían volumen corriente bajo, porque si tenemos un pulmoncito de bebé, no le vamos a echar lo de un pulmón de un mastodonte. ¿Por qué? Porque generamos lesión pulmonar. Entonces, esta revisión nos dio una pauta súper interesante. ¿Cuál es? Que el paciente se beneficia con prono no para mejorar la PAFI, no para mejorar la mecánica respiratoria, si bien es un efecto, pero ¿para qué se hace? Para disminuir la lesión pulmonar inducida por ventilador. Es el efecto más valioso de realizar maniobra prono con estos pacientes. Y aquí vemos también un estudio de Scholten que nos dice cómo es que funciona el mecanismo de prono. Vemos que la fuerza gravitacional de las presiones superimpuestas de arriba apachurran literalmente los alvéolos que están en la región dorsal y vemos que la relación ventilación-perfusión cambia según las zonas de West. Nos dice que la presión alveolar aquí es mayor que la arterial y la venosa, quiere decir que tiene más presión ventilatoria que perfusoria. Y abajo tiene menor presión alveolar y es mayor la arterial y mayor la venosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene mayor perfusión y menos ventilación, por obvias razones, ¿no? Entonces, vemos la gráfica que nos muestra el intercambio de gases en supino y nos dice que a medida que va aumentando o bajando, mejor dicho, las zonas dependientes, están menos oxigenadas y más oxigenadas en la región ventral. ¿Qué pasa con este paciente cuando lo supino? Esto se va a invertir, se va a invertir. ¿Qué va a pasar? Con las áreas que eran dependientes ahora van a ser no dependientes y las áreas que se encontraban apachurradas se van a abrir y van a mejorar su perfusión. Entonces esto viene siendo equivalente a ¿qué? A una maniobra de reclutamiento alveolar. Y esto, ¿cuánto cuesta esto? Es gratis, de veras. Ustedes pueden hacerlo con sus pacientes que tengan una PAFI menos de 150, les va a ir muy bien porque van a disminuir la lesión pulmonar y van a mejorar los gases. Entonces eso está súper bien. Vean el paciente que se ha pronado, el intercambio de gases mejora sustancialmente en todas las áreas, ya sea no dependientes y dependientes y no dependientes, y pues igual en el paciente que es paciente que no tiene SDRA y el paciente que sí tiene SDRA. Entonces es muy importante. Lauren Papazian nos regala un algoritmo de tratamiento o de seguimiento del paciente en prono y nos dice, ¿usted tiene un paciente que está en riesgo de desarrollar SDRA SIRA grave? Sí. Bueno, pues entonces hágale todo lo que le tenga que hacer como terapia adjunta, neuromuscular, sedación, adecuar el ventilador. ¿Para qué? Para ver si mejora. La PAFI sigue menos de 150, ya se ganó su volteada, ¿no? Entonces, vamos a preparar primero el equipo. No lo hagan sin esta preparación porque siempre pueden ocurrir cosas pues que no estaban planeadas, ¿no? Vamos a hacer un equipo, vamos a prepararlo contra las úlceras, ya también la protección ocular y manejar bien los tubos. Preparación, realizar el prono y dejar al paciente, ¿cuánto tiempo? 16 horas. ¿Pero qué pasó en el COVID? ¿Nos dejamos 16 horas? Más tiempo. ¿Y estuvo bien o estuvo mal? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Pues no estuvo mal. No sé si estuvo bien, porque no hay un estudio que me diga que estuvo bien. Pero no estuvo mal, ¿por qué? Porque sometí a una oxigenación y una ventilación más uniforme. Protegí contra el Billy
Y entonces hice bien. Bueno, no está demostrado estadísticamente ni con evidencia, pero hice bien. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que ya tuvo criterios de respondedor a prono a las 4 horas? Siempre se debe de evaluar a las 4 horas. ¿Cuáles eran? Que bajara 1 milímetro de mercurio el CO2, que aumentara 10 milímetros de mercurio la PaO2 y que el PAFI aumentara un 20%. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de algo que se llama APRV. Como les dije anteriormente, la ventilación espontánea cuando nosotros estamos dormidos, fíjense la naturaleza qué lista inteligente es, porque dijo, pues como uno de mis hijos, bueno, todos mis hijos bien queridos van a dormir boca arriba, entonces voy a generar que las fibras diafragmáticas posteriores sean más fuertes. ¿Para qué? Pues porque como se va a apachurrar esa área, esas fibras son más fuertes y más dinámicas, pues van a reclutar esa parte. Y ya cuando no se pueda o se canse, pues ya se va a voltear, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el paciente ventilado? Las áreas dependientes se van a colapsar por la presión superimpuesta. Recuerden que en la guerra al SDRA le llamaron pulmón húmedo. Es un pulmón pesado, edematizado, inundado. Entonces, ese peso cae sobre las áreas dependientes. Ventilamos al paciente, dice, ay no, aquí hay mucha presión. Aquí yo no voy a ir, dice el aire. Mejor me voy para arriba. Y entonces ventila las áreas que se encuentran bien aireadas. El fundamento del APRV nos dice que me le cambio. Ups, ya no cambia. Ahí está, ahora sí. El APRV es un modo ventilatorio que va a ayudar y va a favor de todo esto. Fíjense bien, es un paciente con SDRA, área dependiente, área no dependiente. Todas estas son presiones superimpuestas y el corazón, apachurran esta parte. Puede haber alteración BQ porque no hay buena ventilación, aunque hay buena perfusión. Y también hay hipoxemia y el cortocircuito aumenta. ¿Por qué aumenta el cortocircuito? Porque cuando una área pulmonar no está bien ventilada, hay algo que se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Fíjense, la naturaleza es súper inteligente. Dice, este alveolo no está ventilado, pues ciérralo. Cierra la perfusión ahí y entonces se dirige a áreas donde sí están bien ventiladas. Y eso se llama shunt porque es un porcentaje del gasto cardíaco que no participa de la oxigenación. Luego entonces el APRV mejora la relación ventilación-perfusión en estos pacientes. ¿Qué significa APRV? Liberación de la presión de la vía aérea o Airway Pressure Release Ventilation, que lo que hace es que ventila al paciente, pero adivinen qué, con un nivel de sedación bajo. ¿Qué hacía el paciente ventilado con espontáneo? Mejora la ventilación ¿en dónde? En áreas no dependientes, o sea, abajo. Entonces, me sirve a mí de alguna forma que el paciente esté haciendo ventilación espontánea porque va a rescatar estas áreas que están aquí. Entonces, el beneficio de APRV se logra con sedación disminuida. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si el paciente con SDRA grave, yo lo tengo con cisatracurio, pancuronio, rocuronio y todos los ronios, además de 28 kilos de midazolam y 30 de propofol. ¿Por qué le voy a disminuir la sedación? Bueno, esto sí se puede hacer y hay estudios que así lo demuestran. Inclusive, hace algunos años se utilizó la APRV como rescate en el paciente que tenía presiones súper elevadas y entonces salía plató por arriba de 30, pico por arriba de 35, y entonces decían, pues APRV, y que Dios lo bendiga, ¿no? Y entonces lo hacían de rescate, pero ahora hay una moda para hacer o poner APRV de manera temprana, y ahorita vamos a ver. Entonces, el APRV tiene beneficios de reclutamiento pulmonar por maniobra de pulmón abierto, y ahorita les voy a explicar por qué. Ventilación espontánea no restrictiva, ventila y ayuda a reclutar áreas dependientes. Estabilidad hemodinámica, reduce aporte de sedación, que la sedación también trae muchas consecuencias terribles, y tasa reducida de neumonía asociada a la ventilación. Entonces, puede tener muchos beneficios. ¿Cuál es el beneficio de APRV? APRV, para poder programarlo, maneja presiones altas y presión baja. Se llama incluso ventilación bifásica porque maneja un nivel de presión alto y un nivel de presión bajo. Entonces, ¿qué es lo que busca el APRV? Aquí están observando un bucle de presión-volumen que dice, si subo la presión, a ver cuánto me da de volumen de ganancia. Eso es lo único que me da este bucle. Ahora, vean que tenemos dos puntos importantes, un punto de inflexión inferior y uno superior.
va entrando el aire a la vía aérea, por aquí, y luego cuando llega a los alvéolos, vean cómo aumenta súbitamente o de manera ascendente la ganancia de volumen pulmonar, porque es a partir de este punto donde se abre el alvéolo. Y esto se llama presión de apertura alveolar, o también lo hemos llamado como presión de cierre. Si nosotros caemos o ventilamos al paciente de este lado, ¿qué vamos a promover? Colapso alveolar. ¿Cómo logro este punto? Con una aplicación de PIP, ¿correcto? Si yo he hecho mucho PIP, voy a aventar este punto hasta acá. Si he hecho poco PIP, voy a aventarlo hasta acá. Entonces, quiero mantener los alvéolos abiertos. Zona 1, así le llaman, zona 1. Zona 2, aquí es donde quiero ventilar al paciente con un nivel de PIP adecuado que no me permita colapso y con un nivel de presión inspiratoria adecuado que no me permita sobredistensión. Aquí está la sobredistensión. ¿Por qué sé que es sobredistensión? Porque vean que la ganancia de volumen es muy poquita. Ya llegué al máximo reclutamiento alveolar y esto se llama punto de inflexión superior. Entonces, ¿dónde quiero ventilar al paciente? Entre la zona 2. ¿Cómo lo hago? Con una presión alta y una presión baja. La presión baja no lo suficientemente baja como para que me permita el colapso y la presión alta no lo suficientemente alto como para que me permita la sobredistensión. Hay dos estrategias para programar APRV. Una es la estrategia de programación fija en APRV, que es como una receta de cocina y te dice, maneja el ciclo respiratorio menos al 90% o entre 80 y 90%. Esto es una ventilación de ratio inverso. ¿Qué quiere decir ratio inverso? ¿Cuál es la relación IE normal? ¿Cuánto? Ahora también lo sé. ¿1 a qué? 1 a 2, correcto. Y el ratio inverso es que yo maneje al paciente con ventilación 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1 o inclusive 5 a 1. Entonces, eso es antinatural, eso es contra natura, pero van a ver por qué se utiliza. Esta maniobra se llama estrategia de ventilación de pulmón abierto, porque todo el tiempo el alvéolo se permanece insuflado, ¿sale? Y maneja tiempo alto. ¿Qué es el tiempo alto? La cantidad de tiempo que dura la presión alta. Y el tiempo bajo corto, que es un tiempo pequeñito o lo que dura la presión baja. Te dice que lo pongas en 5 centímetros de agua la presión baja y un tiempo bajo de 0.2 a 0.8 segundos. Pero hay otra estrategia también que se llama estrategia personalizada de programación de APRV, donde te dice que lo que tienes que hacer es evaluar constantemente la curva de flujo expiratorio o la rama expiratoria de la curva de flujo, que es esta, y te dice cuando el paciente llegue la parte que se llama flujo expiratorio terminal, que es esta, al 70% del flujo expiratorio pico, en ese momento vas a evaluar la cantidad de tiempo, porque haces esto, ese es el 75% en este paciente tuvo un flujo expiratorio pico de 60 y el 75% fue 45. Entonces, lo correlacionas con la inclinación de la gráfica y esto me da 0.5. El paciente con elastancia pulmonar alta, o sea, un pulmón duro, lo que va a hacer es que esta inclinación va a ser menor a 45. Y entonces el 75% relacionado con la gráfica te va a dar menos tiempo bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la elastancia debemos de dar un tiempo bajo más cortito. ¿Qué se imaginarían que pasaría si doy un tiempo expiratorio súper corto? ¿Qué piensan que pueda suceder? ¿Retenga CO2? Pues no, porque precisamente para eso hago esta maniobra. Imagínense ustedes que voy desde 30 de presión en la vía aérea hasta 0 súbitamente. ¿Qué va a pasar con el aire? Va a salir muy rápido, muy rápido. Y aparte, el paciente puede ventilar espontáneamente. Entonces, el CO2 no me va a preocupar tanto porque el paciente va a poder exhalar cada vez que sus osmoreceptores, vasoreceptores, etcétera, se lo pidan y el centro respiratorio puede regular esta parte. Bueno, muy bien. ¿Qué hay del APRV y la evidencia? Xu, que es uno de los más estudiosos de APRV en 2017, hizo un estudio controlado aleatorizado que compara ventilación mecánica convencional con APRV, 138 pacientes y concluyó que la aplicación temprana en pacientes sospechosos o con SDRA leve a moderado mejoraba los resultados de estos pacientes. Después, un estudio murino en ratitas, en el JAMA en 2013,
nos dice que el APRV mejoró el desarrollo de membranas hialinas y mejoró la protección del surfactante. Después, en trauma, también se han hecho estudios donde nos especifican que el uso temprano de APRV también puede mejorar la mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, el último estudio, el último metaanálisis que se ha hecho por Andrea Carcetti en el 2017, si no mal recuerdo, 19, perdón, 330 pacientes y nos dice que mejoró los días sin ventilador con APRV al día 28 y pues es una buena estrategia para estos pacientes también. Sin embargo, la evidencia no ha sido totalmente sólida. En las guías del 2023 del Consenso de Expertos de la Sociedad Europea nos dice que el APRV no tiene beneficio y no se hace ninguna recomendación al respecto. ¿Por qué? Porque ha habido estudios mal diseñados. Todo el mundo utiliza el APRV diferente y entonces no puede hacerse un estudio homogéneo con este modo ventilatorio. Y Sato nos dice en un letter que el conocimiento de la presión transpulmonar final debe ser necesario porque lo estamos haciendo a ciegas, nada más con la gráfica y ahí midiéndole el ángulo. Entonces también tiene razón en este aspecto. Paolo Pelosi nos dice, ¿sabe qué? Personalice su ventilación y con esto vamos a mejorar mucho la carga excesiva de trabajo, mejorar el intercambio de gases, repercusión hemodinámica, evitar lesiones iatrogénicas y también por oxígeno. ¿Qué debemos de hacer? Medir volúmenes, medir presiones y medir gases en todo momento. Ventilación no invasiva ha demostrado adecuado nivel de evidencia en EPOC, choque cardiogénico y en obesidad, pero riesgoso en falla hipoxémica aguda, agregado a sepsis y choque. No ha habido buenos resultados, incluso no puede ser beneficioso, puede haber efectos adversos. Como ustedes ya bien lo saben, durante la pandemia por COVID-19 se administró soporte ventilatorio invasivo hasta en un 40% de los pacientes, pero se utilizaba mal porque le decían al paciente, vamos a darle oxígeno con cánula nasal de bajo flujo, pero si no aguanta, le vamos a dar cánula de alto flujo. No, pues muerte. ¿Por qué? Porque no se seleccionaba adecuadamente al paciente. Cánula de alto flujo, pacientes con hipoxemia que cumplan criterio con SDRA, leve a moderada. Paciente que no se beneficia, hipoxemia grave con comorbilidades como choque y otras y sepsis y otras comorbilidades que pueden agravar en este paciente. Aquí lo vemos en este estudio, nos dicen que la falla hipoxémica severa, inclusive moderada severa, no hay un beneficio potencial, inclusive podría ser inadecuado para evitar la intubación y la evidencia es incierta. Para tratar o para seguir al paciente después de la extubación puede ser incierta la evidencia y pacientes con un riesgo alto para falla, también eso sí lo podemos utilizar. El paciente que se mueve mucho, se extuba, le ponemos cánula de alto flujo y vemos y valoramos y observamos. Después, ya como Belani también hizo un reporte de un análisis o un subanálisis del LongSafe y dijo que la ventilación no invasiva no es beneficiosa porque puede fallar en un grado alto en un SDRA severo. Entonces, seleccionar bien al paciente, ya sea no alto flujo o no invasivo, leve a moderado y en un paciente que tiene SDRA grave con comorbilidades, no lo vamos a utilizar. Bueno, me lo voy a pasar esta parte porque ya tenemos poco tiempo. En el 2023, que salieron las guías americanas del tratamiento de SDRA, se incluyó ya nivel de recomendación para cánula nasal de alto flujo y no invasiva. Al sintetizar la literatura, se ha demostrado que todos los dispositivos de soporte respiratorio no invasivos pueden disminuir el riesgo de intubación, pero en pacientes seleccionados. La evidencia actual de un beneficio de asistencia respiratoria no invasiva para las formas graves es menos clara y puede haber riesgos potenciales asociados. Traqueostomía, temprana o tardía. Menor resistencia de vía aérea, facilidad en aspiración de secreciones, confort, mejor en el inicio de vía oral, menor tiempo de ventilación, menos neumonía y pues los riesgos inherentes a un procedimiento quirúrgico. Esta es una revisión de Cochrane de 8 estudios aleatorizados, 1977 pacientes
en traqueostomía temprana contra tardía, pero en estos se incluyeron poquitos con SDRA. La mayoría fueron pacientes graves y el punto de corte fue 10 días, temprana menos de 10, tardía más de 10. Y pues la evidencia que mostró este estudio fue que la traqueostomía podía ser protectora con este tipo de pacientes. Un estudio que sí se realizó y se diseñó para pacientes con SDRA es un subestudio de LongSafe, igual les digo que todos se han colgado del análisis de este estudio, donde nos dice que la traqueostomía temprana fue menos de 7 días y tardía fue más de 7. Y también mejoró en el grupo de la traqueostomía. En COVID-19 nos dice que hay un beneficio de los días de ventilación y los días de estancia con la traqueostomía temprana de menos de 7 días. Bueno, como conclusión, quiero darles la idea de que pues, el SDRA es un problema que todavía sigue siendo muy grave y subdiagnosticado, que los pacientes se mueren casi la mitad, entonces hay que tener mucha atención en este aspecto. Espero les haya servido y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Eric Torres. Excelente presentación. Y pues bueno, muchas gracias. Aquí seguiremos solicitando tu apoyo. No, pues cada que me inviten a que voy a estar. Los voy a traer este hombre. Bueno, yo creo que vamos a hacer un adelanto a las presentaciones. Y yo creo que damos un break de 5 minutitos y regresamos.